Listo. Entonces ya está grabando. Vamos a compartir pantalla y empezamos. Entonces recordemos que comenzamos a ver la temática sobre el comportamiento del flujo vehicular y el análisis del flujo vehicular. Y los conceptos que aplicamos para lo que denominamos el análisis de capacidad y nivel de servicio de las vías. Estos son los conceptos que nos permiten a nosotros modelar la manera en que el tráfico se comporta cuando se va moviendo a lo largo de las vías y cuando intenta atravesar una intersección. Nos permite entonces, a través de variables, de tres variables que son las más importantes, que son el flujo, la velocidad y la densidad, entender cómo se relacionan estas variables en el comportamiento de la gente cuando se va, como decíamos, cuando se va moviendo a lo largo de las vías, y poderle asignar a determinada combinación de esas variables o determinado comportamiento en un instante, cuál es una calificación acerca de cómo está funcionando la vía o la intersección. Entonces, la vez anterior vimos que, bueno, esas eran las tres variables básicas y vamos a ver, ¿dónde tenía esto? Acá. Y que el análisis se separa en dos grandes grupos. El análisis de lo que corresponde a tramos básicos de carretera, es decir, un tramo de vía con cierta cantidad de carriles para cada sentido de circulación, en donde en ese tramo básico de carretera no tenemos la interferencia de entradas y salidas, no tenemos intersecciones. Entonces analizamos ese tramo de vía como si fuera una tubería a través de la cual está pasando un flujo, solo que en este caso de vehículos que se van moviendo en la carretera, y eso ya lo llamamos flujo continuo. La vez anterior estábamos ya entrando a ver cómo se relacionaban estas tres variables, flujo, velocidad y densidad, para distintas condiciones de la operación de ese tramo básico de carretera. Desde aquellas condiciones en donde la carretera está vacía, tenemos prácticamente nada de flujo, no hay vehículos en la vía, y comenzamos paulatinamente a cargar cada vez más ese tramo de carretera con más y más tráfico, hasta alcanzar la capacidad y continuamos metiéndole más tráfico hasta sobresaturar la vía. Entonces, ese sería todo el espectro de condiciones, pasando desde entonces un flujo completamente cero hasta, como decíamos, cargar completamente la vía, saturarla completamente y tener una densidad igual a la densidad máxima, que era la cantidad de vehículos por kilómetro que le podían caber a esa carretera, a ese tramo de vía que estamos estudiando. Eso nos da distintas condiciones en las cuales puede estar operando la vía. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando esa relación que hay entre las tres variables, flujo, velocidad y densidad, para tener claramente qué valores podría tener o qué comportamiento pueden tener esas tres variables a lo largo de toda esa gama de posibles escenarios. Repito, desde que la vía está vacía hasta que la vía está completamente llena. Y con ese comportamiento entre esas tres variables, vamos a ver entonces cómo podemos clasificar esa condición de operación de la carretera, y que esos conceptos de relación entre estas variables es el que se utiliza en las metodologías de análisis de capacidad y niveles de servicio que se utiliza para eso, pues para cuantitativamente analizar el comportamiento o la condición de cada una de estas condiciones de la carretera, que también nos permite diseñar la cantidad de carriles que necesita un tramo básico de carretera, ya sea una autopista o una carretera multicarril o vía de dos carriles, para que opere bajo un régimen de operación
que consideramos que es adecuado, que brinda un buen nivel de servicio. Entonces, eso tiene que ver con análisis de flujo continuo. El otro gran grupo es el que tiene que ver con el flujo discontinuo, que corresponde al cruce de los vehículos en una intersección. Entonces, ahí vamos a tener dos condiciones de operación dentro del flujo discontinuo distinto. El que corresponde a intersecciones cuyo paso es regulado con señales de alto ICA, y el otro cuando está regulado controlado por semáforos. Entonces, la gran diferencia tiene que ver básicamente y la capacidad y operación de las intersecciones tiene que ver precisamente con la manera en la que se asigna la prioridad de paso en la intersección. En el caso de las intersecciones con alto ICA, esa prioridad de paso la define cuáles vías están reguladas con la señal de alto. Esa señal de alto va a definir las prioridades de paso más bajas, es decir, aquellos movimientos que tienen que cederle el paso a otros. Entonces, hay todo un rango, categorización de cuáles vehículos pueden pasar primero y cuáles después. Esto, claro, que apela muchísimo a la educación vial, a que los conductores conozcan esas prioridades de paso. No siempre es así y en algunas ocasiones en las intersecciones se pueden generar choques debido a que las personas no tienen bien claro esa prioridad de paso. Pero bien, dado que se supone que ahí las prioridades de paso siempre son estables, eso es lo que ocurre en una intersección con alto ICA. Las prioridades de paso siempre son las mismas. Hay vehículos que tienen prioridad sobre otros. Normalmente esa prioridad se le asigna a aquellas vías que tienen mayor tráfico, y las vías que tienen menos tráfico, lo que llamamos vías secundarias, son las que están reguladas con la señal de alto. Una intersección funciona bien, bastante bien, bajo estas prioridades de paso constantes o fijas, en la medida en que los volúmenes de tráfico no sean muy altos y sobre todo que exista siempre esa diferencia de tráfico entre la vía principal y la vía secundaria. Que la vía secundaria tenga un volumen bastante más bajo, entonces la intersección puede funcionar bien con este control, que además es muy sencillo, muy barato, y en principio pues ordena el tráfico de una manera, como decíamos, simple y eficiente en la medida en que mantengamos en esas condiciones de tráfico relativamente bajos y con ese desequilibrio importante entre el flujo de la vía principal y la secundaria. Cuando ya eso cambia, ya esas establecimiento constante, fijo de las prioridades de paso, ya comienza a ser un problema, ya no opera bien. Entonces, en algunas ocasiones, no siempre, un sistema de semáforos podría ser la solución para una intersección que anteriormente funcionaba con señales de alto ICA. Lo que pasa es que no siempre es así. Más bien, dependiendo de las características geométricas de la intersección, dependiendo de cuántos carriles tenga, si tiene muy pocos carriles, normalmente un semáforo no va a ser una buena solución. Pero en el caso de que lo sea, el semáforo lo que va a hacer es que las luces, a través de las luces del semáforo, la prioridad de paso en la intersección ya no es fija, sino que se va alterando en una secuencia de fases. Primero unas vías o unos movimientos y luego los otros. Entonces va cambiando y tiene esa modificación o serie de prioridades de paso, que puede ser siempre las mismas, con los mismos tiempos asignados a cada una de los movimientos, según sea la magnitud del tráfico que haya normalmente pasando por la intersección en una vía o en ciertos movimientos o en otros. Puede tener tiempos fijos o puede tener sistemas un poco más complejos en los cuales va modificando
la secuencia de fases y los tiempos que asigna a cada movimiento según sea la magnitud del tráfico que haya presente en determinado momento. Para eso ya se ocupa un sistema más complejo, con sensores, con medición del tráfico, eso conectado a un sistema, a un software que hace el análisis y la modificación en cada instante de los tiempos. Pero, bueno, pero básicamente eso sería entonces análisis de flujo discontinuo, es decir, el cruce de flujos vehiculares en las intersecciones. ¿Okay? Entonces, vamos a volver a lo que estábamos, que era el análisis de flujo continuo y la relación que hay entre estas tres variables que son flujo, velocidad y densidad. Entonces, voy a moverme un poquito hacia donde habíamos llegado. Habíamos utilizado esta imagen que corresponde a un diagrama de espacio-tiempo en el cual podíamos nosotros dibujar en un gráfico de 2 dimensiones, por un lado la posición del vehículo y por otro lado el tiempo o el momento en el que los vehículos estaban en esa posición. Entonces acá teníamos la trayectoria de un vehículo nada más, suponiendo que se moviliza a una velocidad constante mientras va pasando por la calle, entonces iba generando este trazo, donde la pendiente corresponde a la velocidad, el cambio de posición o distancia entre el tiempo. Y también podíamos ya colocar varios vehículos y el trazo que varios vehículos dejaban en este diagrama, considerando que los vehículos están separados de forma uniforme, ¿verdad? Una separación, la misma separación promedio, vehículo entre vehículo, y dejando un tiempo también entre vehículo y vehículo, dado que la separación es la misma y todos van a la misma velocidad, que eso sería básicamente lo que se conoce como la brecha o la separación entre vehículos, que sería esto medido en tiempo. Bueno, con estos trazos recordamos o aplicamos en los conceptos de dos variables que eran el flujo. Eso quiere decir que yo contabilizaba la cantidad de vehículos que pasaban por un determinado punto en el espacio, por ejemplo, este punto de aquí, y contabilizaba la cantidad de vehículos que pasaban por ahí en determinado tiempo. Entonces iba contando 1, 2, 3, 4, 5, según los vehículos que pasaba, y de esta forma calculaba el flujo vehicular, que es el volumen, N, la cantidad de vehículos, por el periodo de análisis, T. Pero también bajo esta imagen que tiene esta cantidad de flujo constante o esta cantidad de vehículos en la vía, podía medir esta condición de operación utilizando más bien la densidad, es decir, que con una imagen tomada en determinado momento, en determinado instante, digamos este tiempo t, este momento más bien, contabilizaba en un tramo de vía de longitud L la cantidad de vehículos que había en ese tramo, ¿verdad? Haciendo coincidir esta cantidad N de vehículos contabilizados en un tiempo T con la longitud del tramo que me daba la misma cantidad de vehículos. Por un lado tenía el flujo, que vimos que era N sobre T, la densidad que era N, cantidad de vehículos por kilómetro, entre L. Podíamos despejar N y encontrábamos esta relación. Bueno, fíjense que este flujo y esta densidad están representando la misma condición de operación en la vía. Y obteníamos lo que denominamos la relación básica de flujo vehicular. Es decir, que el flujo es igual a la densidad por la velocidad. Entonces, Q igual a K por V. Esta es la relación, esa relación básica de estas tres variables que son las más importantes para el análisis de flujo continuo, que es lo que está sucediendo aquí. Tenemos vehículos simplemente pasando y pasando y pasando por ese tramo de vía. Bien, habíamos estudiado estas imágenes que nos iban mostrando distintas condiciones de operación de la vía, como decíamos,
desde el momento en que la carretera está prácticamente vacía, con muy poco tráfico, y se va llenando, 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 hasta que la vía está completamente saturada, completamente llena. Entonces teníamos aquí, veíamos cómo, por ejemplo, la densidad, aquí en esta serie de imágenes, pasando desde un extremo de condición al otro, lo que ocurría con la densidad es que iba en aumento. ¿Sí? Cada vez hay más vehículos por kilómetro. Mientras que la velocidad, lo que iba sucediendo es que iba disminuyendo. Cuando la carretera está vacía, yo puedo viajar por la carretera a la velocidad máxima que la geometría de la vía me permite, en términos de las pendientes, anchos de carriles y curvaturas y visibilidad. Pues uno puede viajar aquí, o bueno, en una condición donde esté vacía, a esa velocidad máxima. Pero conforme la vía se va llenando de vehículos, yo tengo que ir reduciendo la velocidad y mi velocidad se va adaptando a la interferencia que generan el flujo vehicular en la carretera. Entre más vehículos hay que ir bajando la velocidad, bajando, 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 hasta llegar a este extremo donde la carretera está completamente llena y la velocidad llega a ser cero. Porque al estar ya sobresaturada la vía, llegamos a un momento en donde el tráfico es de pare y siga. Entonces la velocidad ahí es prácticamente cero. Y de hecho es cero en algunos momentos, en los que uno está detenido esperando a que la cola se mueva. Dado que estas dos variables de velocidad y densidad tienen un comportamiento constante a lo largo de todas estas condiciones, ¿verdad? Aquí la densidad siempre aumenta y por otro lado la velocidad siempre disminuye. Entonces, aproximadamente podríamos suponer que eso es una línea recta, donde cuando la densidad es cero, que es el punto inicial de esas imágenes, la velocidad es máxima y va disminuyendo gradualmente al irse incrementando la densidad, hasta llegar a este punto donde la densidad es la máxima, la carretera está completamente llena y ya la velocidad ahí es cero. Entonces, esa sería la relación, que es una línea recta que se podría escribir con esta ecuación número 1, ¿verdad? Donde tengo aquí el intercepto en el eje vertical que hemos puesto aquí como velocidad. Entonces, la velocidad máxima. Luego, la pendiente de esta línea es la relación entre velocidad máxima y densidad máxima, sería la pendiente, multiplicado por K. Entonces, esa sería la relación entre V y K, una línea recta. Luego, veíamos que, como conocíamos la relación básica de flujo vehicular que habíamos encontrado acá, que era Q igual a K por V, esta relación de acá, vemos que entonces el flujo corresponde al área del rectángulo que se forma en cualquier punto de esta línea, ¿verdad? Teniendo los dos valores, teniendo un valor cualquiera de velocidad, digamos esta, para este punto sobre la curva, y este valor de densidad K. Entonces el área de ese rectángulo, dijimos, era el flujo, porque ahí se cumple esta relación, Q igual a K por V. Y ocurre para cualquier punto sobre esta combinación de pares de velocidad y densidad. Entonces veíamos cómo en el extremo, en este punto de acá, en el eje, en el intercepto con el eje vertical, aquí tenemos la velocidad máxima, pero la densidad es cero. Entonces el área que obtenemos o el flujo va a ser cero. Aquí tenemos flujo cero. Luego el flujo va aumentando y luego va a volver a disminuir, ¿verdad? Ya cuando vamos por esta zona de acá, la densidad tiene un valor muy alto, pero la velocidad muy baja. Entonces el área del rectángulo se disminuye hasta llegar en el extremo a este otro punto, donde aquí la densidad es la máxima, pero la velocidad es cero. Entonces aquí otra vez el flujo vuelve a ser cero. Empezamos en cero, va aumentando y luego disminuye hasta llegar otra vez a cero. Entonces, además nos podemos ver, darnos cuenta de forma gráfica, que entonces el flujo máximo va a ocurrir aquí a la mitad de esta línea, donde tenemos que la densidad, esta K0, es la mitad de la máxima
Y también esta velocidad V0 va a corresponder a la mitad de la velocidad máxima. Por lo tanto, en principio, el Q máximo, que recordemos que Q máximo, el flujo máximo, lo habíamos llamado capacidad, la capacidad de ese tramo de vía, sería igual a V0 por K0, es decir, a V máximo entre 2 por K máximo entre 2. Y de esa manera aproximadamente obtendríamos la capacidad de ese tramo de vía, ¿no? Entonces, más o menos hasta ahí habíamos llegado. La otra cosa que podíamos hacer a partir de esta relación, de esta línea recta, y a partir de la relación de flujo, la relación básica del flujo vehicular, es que nosotros podríamos sustituir esta ecuación V aquí. También lo que podemos hacer es, de esta relación 1, nosotros podríamos despejar K en función de V. Y más bien, sustituir K aquí. Eso nos va a dar, por este lado, la relación entre Q y K. Porque entonces ya estaríamos eliminando aquí V, ¿verdad? La variable V quedaría todo en términos de K. En términos de K, esto queda aquí. Vamos a tener entonces la relación entre Q y K. Y si hacemos lo otro, que es despejar K más bien y sustituir K en la ecuación, ya K no va a aparecer, sino que va a quedar todo en términos de V y tendríamos la relación entre Q y V. Bueno, si hacemos eso, ¿qué es lo que se hace? Aquí lo que estamos haciendo es sustituyendo en esta, aquí. Estamos sustituyendo V, lo estamos sustituyendo por esta ecuación, que es lo que aparece acá. Y multiplicamos y simplificamos eso, vemos que la relación entre el flujo y la densidad es una parábola. Una ecuación de segundo grado. Si hacemos lo otro, que es despejar K en función de V y sustituirlo en la ecuación, vamos a llegar de la misma manera a esta otra relación o ecuación 3, donde vemos también que la relación que hay entre el flujo y la velocidad también es una parábola, ¿no? Una ecuación de segundo grado. Bien, normalmente eso se representa entonces con unos gráficos, con esas ecuaciones de segundo grado. Normalmente dejamos la velocidad, igual que la escribimos aquí, la velocidad la tratamos de dejar en el eje vertical y la densidad en el eje horizontal, igual en estas ecuaciones. Entonces, si representamos esta ecuación dejando K en el eje vertical, entonces la parábola se va a ver así. Perdón. Así. ¿Okay? Donde aquí esto es Q, la parábola. Y en el caso de la velocidad, como la velocidad la ponemos en este eje, entonces más bien la parábola se vería así, dejando aquí Q y aquí U. ¿Okay? Esas son las dos parábolas que son las láminas que vamos a ver a continuación. Entonces, esta es la parábola de la primera ecuación que me relaciona Q, el flujo y la densidad. Entonces, recordemos también que, de nuevo, la relación básica de flujo vehicular, que es Q igual a K por V. Entonces, V a qué es igual? A Q entre K. La relación entre el flujo. Entonces, para cualquier punto de esta parábola, digamos un punto como este, donde tenemos aquí Q y aquí tenemos K, la relación entre esta altura, ¿no?, que es Q, y esta longitud, que es K,
que sería entonces la pendiente, eso imagínense que es una línea recta, la pendiente que no me sale, la pendiente de esta línea recta, que se genera aquí en este triángulo, eso sería la velocidad. Entonces, fíjense que pasamos desde este punto, donde la densidad es 0, entonces vamos a tener aquí, ¿verdad? Sería la pendiente perpendicular a esta parábola. En este punto vamos a tener la pendiente máxima, porque luego de ahí en adelante, conforme nos vamos moviendo a cualquier punto, como este, cualquiera, la pendiente, que es la relación entre la altura y este desplazamiento horizontal, va disminuyendo hasta llegar aquí al extremo, donde la pendiente es 0. Entonces vean que eso corresponde al comportamiento que habíamos visto antes. Cuando la densidad empieza en la densidad 0, no hay flujo, no hay vehículos en la vía, tengo un flujo Q igual a 0. La velocidad es la velocidad máxima. Y conforme nos vamos desplazando hacia la derecha y vamos aumentando la cantidad de vehículos en la carretera, la densidad va aumentando, el flujo va aumentando también hasta llegar aquí vamos a ver, qué problema con Zoom. Cada vez que entra uno a una presentación, se desaparece el cursor. Bueno, entonces, si nos vamos moviendo aquí, entonces decíamos, la densidad va aumentando. El flujo también va aumentando, hasta llegar a este punto que es el flujo máximo, que coincide con lo que habíamos visto antes, que es a la mitad de la densidad máxima. La velocidad aquí más bien, conforme la densidad aumenta, la pendiente de esta línea va disminuyendo, ¿verdad? Aquí empieza en el valor máximo y aquí va disminuyendo hasta llegar a este punto donde la velocidad es 0. Entonces aquí también podemos ver ese comportamiento. Ahora, la curva más importante de las 3 que hemos visto, la relación entre las 2 variables que se utiliza muchísimo y es la más importante porque son las 2 variables que es más fácil de medir, es esta, que es entre la velocidad y el flujo vehicular. Vean que para medir la densidad es un poco complicado porque necesita tener uno, como decíamos la otra vez, o un helicóptero o un dron para estar ahí encima de la carretera y estar tomando imágenes. Y es muy complicado estar midiendo densidad. Pero la velocidad es fácil de medir y el flujo vehicular también. Pues cuento el volumen en determinados periodos y calculo las tasas de flujo. Es muy sencillo medir estas 2 cosas. Entonces, esta relación es importantísima, la de velocidad y flujo. Vean que, como dijimos, era también una parábola, solo que en este caso, digamos, para verla aquí en el eje vertical V, tendríamos que despejar aquí V en función de Q, que también nos va a quedar una parábola. O podemos interpretar que es esta parábola simplemente que de forma acostada, no horizontal. Entonces, aquí el comportamiento es el siguiente. Este punto sería el punto inicial donde la velocidad es la velocidad máxima, ¿verdad? Que corresponde a este punto aquí en el eje o a este punto de acá, ¿verdad? Empezamos con la carretera vacía con la velocidad máxima. La operación sería este punto. Conforme la carretera se llena, es decir, la densidad va en aumento, vimos que la velocidad iba disminuyendo, la velocidad siempre disminuye, y el flujo va aumentando hasta el que alcanzamos este punto de acá, donde la velocidad V0 es la mitad de la velocidad máxima, punto de acá. Ahí es donde se alcanza la capacidad de la vía, es decir, el flujo máximo. Ahora, si continuamos llenando la carretera, seguimos metiéndole más vehículos, a partir de ese punto,
que corresponde a este de acá, ¿no? De aquí V0 es la mitad de V máximo. Seguimos llenando la carretera, el flujo va a seguir cayendo y la velocidad también. Aquí ya en lugar de seguir aumentando el flujo, a partir de aquí disminuye. Entonces es este punto en donde ahora el flujo empieza a devolverse, empieza a caer y la velocidad sigue cayendo. ¿Okay? Entonces fíjense que esta parte de arriba corresponde a la primera fase de comportamiento de la vía, donde apenas la vamos llenando hasta alcanzar su capacidad en términos de flujo. Pero si le seguimos metiendo vehículos ya de aquí en adelante, esto es lo que se conoce como operación bajo régimen inestable, porque le estamos metiendo a la carretera los arribos, el flujo que está arribando a este tramo de vía es mayor que el flujo que logra pasar. Entonces ya aquí es una condición sobresaturada, esta parte de la curva, que no es la más importante. Fíjense que entonces, aquí algo interesante que ocurre es que hay para cada valor de flujo vehicular, hay dos condiciones, esta y esta. Esta es la condición de la carretera operando bajo condiciones estables, es decir, hasta antes de que la carretera se llene, y esta otra, que es en condiciones inestables, que es cuando ya la carretera está sobresaturada. Estamos tratando de meter más vehículos de los que pueden pasar. ¿Okay? Eso es importante porque cuando uno hace mediciones, uno podría estar en esta condición de operación en lugar de esta. Y entonces, normalmente esta condición a nosotros no nos interesa porque más bien vamos a tratar de evitarla. Nosotros queremos que la carretera funcione, ojalá, de aquí para atrás, que tenga suficiente capacidad para que opere adecuadamente. Bien, en este gráfico también podemos utilizar la relación básica de flujo vehicular. Perdón. Vamos a devolvernos. Podemos utilizar la relación básica del flujo vehicular, que era Q igual a K por V, en donde K entonces es Q entre V. Es decir, también es una relación entre el flujo y la velocidad, también para cualquier punto. Bueno, un punto como este, tenemos aquí, esto es Q y esta altura es V. Entonces también aquí generamos una relación de la pendiente que se forma en cualquier punto de estos, está relacionada con la densidad. Claro, aquí al revés, ¿verdad? Aquí tengo Q entre V, sería más bien esto entre esto. Pero entonces, para cualquier punto sobre esa línea, sobre esa curva, perdón, generamos estas líneas y la pendiente de estas líneas está relacionado con la densidad. En estas tenemos las densidades más bajas, ¿verdad? Porque digamos, la distancia horizontal es la más pequeña respecto a la distancia vertical. Entonces, Q entre V en estos puntos tengo aquí densidades bajas y aquí vamos a tener Q0, que es la mitad de la densidad máxima. Aquí la densidad sigue aumentando, entonces estos puntos de abajo, y aquí vamos a tener en este punto la densidad máxima. Pero como decíamos, de aquí en adelante este tramo de la curva no es tan importante porque nosotros más bien vamos a tratar de evitarlo. Lo que nos interesa es esta de aquí arriba. Entonces, básicamente, lo que quería comentarles es qué relación hay aquí en esta curva con la densidad, que es básicamente la pendiente que se genera en cualquiera de estos puntos. Pero eso nos genera, podemos ver este gráfico segmentado como en un pie, ¿no? Donde tenemos aquí distintas condiciones de operación. Evidentemente, este pedacito de tramo de la curva es la que
corresponde a las condiciones de operación más favorables, y conforme nos vamos moviendo hacia acá, hasta llegar a este punto, que es donde tenemos la capacidad de la vía, aquí ya las condiciones de operación comienzan a ser cada vez más complejas. Y de aquí en adelante, como decíamos, ya aquí está la vía sobresaturada. De esta manera es que en el caso de las carreteras en general, cuando analizamos flujo continuo, se definen los distintos niveles de servicio de los que habíamos hablado, aquellas letras de la A a la F, que me daban una calificación cualitativa de la condición de operación de la carretera, ¿verdad? Habíamos dicho A y B son las mejores condiciones, C y D son condiciones, digamos, intermedias, E decíamos que es cuando ya la carretera ha alcanzado su capacidad, y F cuando ya la carretera está sobresaturada. Entonces, de esta manera, vamos a ver, otra vez se volvió a perder el mouse. Vamos a ver si me deja. Bueno, vamos a... Vamos a ver otra vez, de nuevo, aquí estamos. Ya apareció el mouse otra vez. Entonces, decíamos que si nosotros dividiéramos, y lo estoy haciendo mal porque no me están quedando como del mismo tamaño, pero lo que se hace es que entonces se define de la siguiente manera. Se define una densidad, digamos esta primera densidad, que correspondería a la densidad máxima para la condición de operación A. Entonces, siempre que la carretera esté operando en este tramo, de aquí a acá, decimos que el nivel de servicio es A. Definimos otra densidad por acá, que sería la densidad máxima para el nivel de servicio B. Entonces, este conjunto de datos de operación corresponden a ese nivel de servicio, y así esto correspondería a C, a D, y de aquí, hasta este punto, que es donde alcanzamos la capacidad, sería el nivel de servicio E, y cualquier cosa que sería esto de aquí para abajo, sería el nivel de servicio F, ¿verdad? Ya para densidades mayores a esta densidad de acá. Entonces, eso es básicamente el concepto de los conceptos para las distintas condiciones de operación de la carretera, ¿verdad? Y eso se aplica, estos conceptos, a todos los análisis de flujo continuo, independientemente del tipo de vía. Carreteras de 2 carriles, es decir, carreteras que tienen un carril de circulación en cada sentido. Para carreteras, ya no le hagan caso a las rayas, que estoy tratando de salirme de aquí de la presentación, de la anotación, pero es que cuando uno tiene una presentación de PowerPoint o de otro corriendo y y usa la herramienta esta anotación de Zoom, se desaparece el cursor. Ya, listo. Bien, les decía entonces, esto funciona, o estos conceptos se utilizan para todos los análisis de flujo continuo. Carreteras de 2 carriles, carreteras multicarril y autopistas. Bien, como estos 3 gráficos están relacionados entre sí, uno los puede poner o colocarlos de esta manera, donde entonces uno va viendo la relación entre todos, ¿verdad? Partiendo de este que es el gráfico básico con el que iniciamos el análisis, este punto, de nuevo, que es el que corresponde a la densidad 0, la carretera vacía, y la máxima velocidad. Este punto corresponde a este punto inicial, donde el flujo también es 0, velocidad máxima, y este punto que es densidad 0, flujo 0. Nos vamos moviendo en el gráfico, aumentando la densidad, y la velocidad va disminuyendo. Conforme vamos haciendo esto,
vimos que el flujo aumenta. Entonces nos vamos moviendo aquí, donde la velocidad va disminuyendo y el flujo va aumentando. Hasta que alcanzamos este punto de aquí que vimos que era donde encontrábamos el flujo máximo. Este punto de aquí arriba, este punto de aquí, donde ese flujo máximo es la capacidad. A partir de aquí en adelante, la carretera se sigue llenando, la velocidad sigue disminuyendo y el flujo empieza a caer. ¿Okay? Bien, ese sería entonces el comportamiento o las tres curvas básicas del comportamiento de flujo continuo. Como decía, mencionaba antes, este gráfico, que es el que relaciona la velocidad y el flujo, es el más importante porque es el más fácil de medir y de observar. De hecho, en este momento hay un estudiante que está haciendo tesis conmigo para calibrar curvas para distintas carreteras de distintos tipos y calibrar curvas de flujo y densidad y a partir de ahí luego encontrar curvas de niveles de servicio para modelar, por ejemplo, en Transcat, ¿verdad? En lugar de utilizar unas curvas BPR genéricas como las que ustedes están utilizando para el proyecto, tener curvas con parámetros calibrados según las características de las vías y el comportamiento del tráfico aquí en Costa Rica. Entonces estamos calibrando esos parámetros de las curvas, porque vean que esta curva de acá, que es la que tiene velocidad y flujo, la velocidad yo la podría trasladar a tiempo de recorrido. Ahora, si yo le aplico esta curva a un tramo particular de vía, yo puedo transformar los datos de velocidad a datos de tiempo de viaje, dividiendo, ¿verdad? La longitud entre la velocidad, tendríamos tiempo de viaje. Entonces, estos datos, que estas son mediciones reales de velocidad y flujo, él las está obteniendo de los equipos que tiene la Dirección General de Ingeniería de Tránsito en distintos semáforos y en distintos y datos también medidos por la Dirección de Planificación del MOB, que tiene contadores permanentes en distintos tramos de la red vial, que miden no solamente el flujo, sino también la velocidad. Entonces, él obtiene observaciones como estas para poder calibrar curvas reales, que sirven tanto para el análisis de capacidad de vía como para lo que decía, para calibrar curvas de niveles de servicio. Bueno, fíjense que estas son observaciones reales de velocidad y flujo. No es exactamente una parábola teórica como esta de acá, pero sí vemos el comportamiento clarito de cómo tenemos distintas condiciones con velocidades altas y a medida que el flujo aumenta, la velocidad va disminuyendo y hay un valor tope en este caso de flujo, ¿verdad? No hay flujos medidos ya, en este caso, más o menos cerca de los 2.500 vehículos por hora, por carril. Ya no tenemos flujos más allá. Esto da un tope de flujo. Y luego de ahí en adelante tenemos esta nube de puntos que son distintas condiciones en lo que llamamos condiciones de flujo inestable. Bueno, con estas mediciones, muchas de esas mediciones se calibran estas curvas que son las que utiliza el manual de capacidad de carreteras para hacer los análisis de flujo continuo. En este caso, estas son las curvas de autopistas. Entonces, fíjense que la capacidad máxima de un carril de autopista ronda los 2.400 o dependiendo del tipo de vía, ¿verdad? De cuál es la velocidad máxima, en este caso son millas por hora, cuáles son las velocidades máximas que se logran desarrollar en la carretera, según su diseño. Las capacidades máximas de la carretera van desde los 2.400 a más o menos los 2.200, 2.300, 2.350 por ahí, de vehículos por hora por carril. Y lo que les decía, fíjense que en estas curvas están definidos los distintos niveles de servicio, ¿verdad? Segmentos de las curvas
en función de la densidad, que es la línea que se forma aquí desde el eje hasta un determinado punto sobre las curvas. Entonces, aquí tenemos densidades máximas de 10, 16, 24, 32, 45 vehículos por carril, por kilómetro por carril, y eso nos define los distintos niveles de servicio. Entonces, los métodos en general de análisis de flujo vehicular son bastante sencillos. Lo que se hace es medir hacer una medición de volúmenes en la carretera en un determinado periodo, digamos en el periodo pico de la tarde o periodo pico de la mañana, según el que queramos analizar. Ese volumen se transforma a flujo y hay que transformarlo a flujo de vehículos equivalentes a vehículos livianos por hora por carril, para lo cual se aplica una serie de ajustes. Y tendríamos ya el dato de este eje. También se hace una estimación, hay unas curvas que me permiten estimar, según cada condición de flujo que yo tenga, y según las características de la carretera, cuál sería la velocidad de operación de la vía. Con esos dos valores, flujo y velocidad, podemos entrar a uno de estos gráficos y saber en qué segmento nos estamos encontrando. O lo que es lo mismo, calcular la densidad, dado que tenemos el flujo y tenemos la velocidad. Recordemos que la densidad sería el flujo entre la velocidad. Entonces calculamos la densidad y según la densidad tenemos una tabla que nos asigna el nivel de servicio de la carretera. Esa es básicamente la condición o el proceso general, muy explicado de una manera muy sencilla, para el análisis operativo de una autopista o de una carretera, multicarril o de 2 carriles. El proceso de diseño es muy similar, solo que lo que hacemos es que si, por ejemplo, con 2 carriles, el nivel de servicio que estamos obteniendo es D o E, y yo necesito que sea A, B o C, porque ese es el criterio que nos han definido, en el momento en que ya obtenga estos otros niveles de servicio, ya esa carretera con esa cantidad de carriles no está cumpliendo las expectativas. Entonces podemos incrementar la cantidad de carriles, por ejemplo, de 2 a 3 carriles o a 4, con lo cual la tasa de flujo por carril va a disminuir, ¿verdad? Con el mismo volumen en la vía, el flujo por carril va a disminuir y eso nos va a pasar automáticamente a estos niveles de servicio, A, B o C. Entonces, con ese proceso yo puedo dimensionar la cantidad de carriles que requiero para obtener los niveles de servicio adecuados que me están exigiendo para el proyecto. Bien, ¿alguna consulta, duda hasta aquí? Todo claro, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ok, entonces vamos a continuar ahora con, bueno, a terminar de redondear las ideas de esto que es el flujo, el análisis de flujo continuo y pasaríamos a flujo discontinuo. Vamos a ver, por aquí tengo un comentario de alguien. Ok, que todo claro. Bien, en el caso de las autopistas, decíamos que, bueno, en general el proceso de análisis de flujo continuo es tener una medición del volumen, ese volumen transformarlo a flujo vehicular y transformarlo a flujo vehicular de vehículos livianos equivalentes por carril y por otro lado, estimar la velocidad. Entonces, en general, lo que se hace es que uno parte de un valor máximo o teórico de velocidad, que sería este valor FS, y esa velocidad, según las características geométricas de la carretera que yo estoy analizando o del tramo de vía que estoy analizando, se le aplica una serie de factores de reducción a la velocidad.
esta es la ecuación que corresponde a la estimación de velocidad para el caso de autopistas. Entonces, tiene un factor que depende, este LW, que depende de el ancho de los carriles, ¿verdad? Depende de la cantidad y el ancho de carriles. Otro factor de reducción de la velocidad, de acuerdo con el ancho de los espaldones que hay en la vía. Este depende de la cantidad de carriles específicamente, y esta otra de el tipo de flujo vehicular o de usuario para el cual yo estoy haciendo el análisis. Hay carreteras como las que nos llevan a nosotros a sitios turísticos, a las playas, a las montañas, que tienen un flujo importante de tráfico durante los periodos de vacaciones. Las personas que utilizan esas vías en esas condiciones son usuarios que no son usuarios frecuentes, ¿verdad? Viajan por ahí 1 o 2 veces al año, nada más, en esas oleadas de vacacionistas a esos lugares. La forma de conducir y de comportarse de ese tipo de usuarios es distinta a la de los usuarios acostumbrados a viajar por la carretera todos los días. Entonces, eso se utiliza como un factor. Aquí se toma en consideración, ¿verdad? Dependiendo, perdón, estoy equivocado. Eso es la conversión de flujos vehiculares. Disculpen que me confundí. Este otro factor tiene que ver más bien con la densidad de intercambios que hay en la autopista, ¿verdad? Si yo tengo el tramo de vía, como decíamos, el flujo continuo, se supone que es un flujo estable sin intersecciones en la carretera. En el caso de autopistas, eso significa que es sin intersecciones a nivel. Lo único que tenemos son intercambios. Pero aún así, en un tramo largo de autopista, de varios kilómetros, yo puedo tener entradas y salidas de flujo vehicular en rampas de ingreso y salida a los intercambios. Eso genera cierta distorsión en la operación de la vía. A medida que hayan más intercambios por kilómetro a lo largo de la autopista, entonces las velocidades de circulación disminuyen por esa interferencia de entrada y salida de flujos vehiculares. Bueno, eso se toma en consideración aquí en el ajuste de la velocidad. Y esta es la velocidad que nos permite luego encontrar los niveles de servicio. Vean que estas otras curvas que estoy mostrando aquí son ya curvas calibradas, pero para el caso de carreteras multicarril. Vean que tienen también más o menos la misma forma de estas curvas calibradas para autopistas, solo que con una diferencia clara en la capacidad. Aquí las capacidades máximas que tenemos son alrededor de 2.400, mientras que por acá tenemos cerca de 2.200, ¿verdad? Hay una capacidad bastante más baja y también hay distintas curvas calibradas según la velocidad máxima de la carretera, en este caso de la multicarril. También en estas carreteras el nivel de servicio se define según la densidad. Estas otras son curvas para flujos de peatones digamos en aceras, en tramos continuos de flujo vehicular. También tenemos aquí, vean que hay relaciones muy similares entre la velocidad de caminata del peatón, en metros por minuto en este caso, y la densidad, solo que aquí la densidad la tenemos medida en peatones por metro cuadrado. Entonces también, obviamente, entre más densa sea la vía, entonces la velocidad de caminata disminuye. Y tenemos también formas de curvas parabólicas para la velocidad y el flujo, o para el flujo y la densidad, ¿no? Pero entonces se aplican conceptos muy similares y los niveles de servicio, en el caso de peatones, también se define según la densidad. Pero como decíamos, aquí lo llaman más bien espacio, pero es una densidad porque no está en peatones por metro cuadrado, sino al revés, ¿verdad? Metros cuadrados por peatón. Pero también es una densidad, es un indicador de densidad y tengo distintos niveles de servicio según esa densidad. ¿Okay? Entonces, en este caso, los análisis de los niveles de servicio en aceras o en sendas peatonales, lo que se hace es medir los espacios disponibles, los anchos de las aceras,
con base en eso, establecer densidades de peatones según los volúmenes de peatones que se midan o los flujos de peatones y determinar el nivel de servicio. Eso, digamos, de una manera muy simplificada, el análisis. Bueno, eso serían entonces el análisis de flujo continuo. Ahora vamos a pasar a flujo discontinuo, que sería intersecciones. Como decíamos, aquí la capacidad y los niveles de servicio de los cruces en intersecciones dependen muchísimo de la prioridad de paso, cómo se define esa prioridad de paso y la capacidad que eso genera, la posibilidad de que un vehículo logre atravesar la intersección y realizar su maniobra. Estos conceptos entonces se aplican para intersecciones que son reguladas con señales de alto y seda, como las intersecciones normales en cruz o en Y, o intersecciones tipo rotonda. Porque las intersecciones tipo rotonda, al final, es una serie de intersecciones en T, una seguida de la otra, donde el acceso a la rotonda sería la vía secundaria y la vía principal son los vehículos que están circulando dentro de la rotonda. Pero entonces se configura como si fuera una intersección en T. Entonces, en estos casos, la prioridad de paso la define la señal de alto o seda. Y en el caso de intersecciones con semáforo, pues serían las luces del semáforo las que generan esa prioridad de paso. También estos conceptos se utilizan para hacer el análisis de capacidad de los cruces de peatones en las esquinas o también los cruces de ciclistas también en una intersección. Bien, ¿qué pasa en el caso de los vehículos que están regulados, ya sea mediante una señal de alto o mediante un semáforo? En ese caso, ya sea la luz roja del semáforo o la señal, lo que hace es darle prioridad de paso a otros vehículos. Los vehículos que están viendo la señal o el color rojo del semáforo tienen que detenerse en la línea de par. Y eso produce que se forme cola. Hay una formación de cola en general. Si hay muy poco tráfico, puede ser que no, que el vehículo llega, se detenga y luego pueda pasar de forma inmediata. Pero en general nos podríamos imaginar que hay una formación de cola. Bien, esa cola, ¿cuándo se va a despejar? Se va a despejar en el momento en que la intersección, en el caso de estar regulada con alto, esté despejada. O sea, haya un espacio libre entre el último vehículo que pasó y el siguiente que le impide a este vehículo pasar. En ese momento, si hay aquí una brecha y un espacio importante entre esos dos vehículos de la vía con prioridad de paso, este vehículo puede pasar. Y no solamente él, sino que puede pasar probablemente otro vehículo detrás de él y a lo mejor un tercero y a lo mejor un cuarto vehículo. En el caso de un semáforo, en el momento en que el semáforo da la luz verde, es que se abre el espacio disponible para que estos vehículos empiecen a salir. En cualquiera de las dos situaciones, nosotros podríamos medir cuál es la separación que hay. Déjenme activar esto otro para no tener el problema del mouse. Vamos a ver. Ahí está. En el momento en que estos vehículos empiezan a circular, imagínense que vamos a llamarle el vehículo 0. Suponen que este fue el primero que pasó. Nosotros vamos a tener una separación que la podemos medir de forma temporal entre un vehículo y el siguiente vehículo que logra pasar. Hay una separación temporal entre vehículos necesaria y que ocurre en el momento en que esto está descargando. Eso es H. Ese que llamamos intervalo de seguimiento entre un vehículo y otro, medido en segundos, el inverso de ese intervalo, si H está medido en segundos por vehículo, el inverso de esto me va a dar
vehículos por segundo, que también podríamos transformar con un simple cambio de unidades a vehículos por hora. Eso es Q. Ese es un flujo de descarga. Y el valor promedio de este valor H, de este intervalo de seguimiento, me va a dar el valor de capacidad. ¿Cuál es el flujo máximo que podría descargarse en la intersección? Ese valor de flujo, en el caso de semáforos, se conoce como flujo de saturación. Bueno, en intersecciones con X y Z también. O sea, en general se llama ese flujo de saturación o capacidad máxima. Es la que me define finalmente cuál es la capacidad que tiene un determinado movimiento o acceso en una intersección. Ahora, lo que pasa es que este flujo de saturación no es un valor que esté habilitado constantemente para el movimiento de esos vehículos, sino que se habilita en el caso de intersecciones con semáforo únicamente cuando el semáforo le está dando verde a ese movimiento. Y en el caso de intersecciones con alto y seda, ese flujo de saturación se habilita únicamente cuando, como decíamos, haya una brecha, un espacio disponible aquí en la vía principal despejada para que los vehículos puedan pasar. Entonces, en el caso de intersecciones con alto y seda, vamos a ver aquí. Bueno, perdón. ¿Qué es lo que pasa en intersecciones con semáforo? Que cuando el semáforo da verde, el primer vehículo puede ser que esté un poquito despistado y no se dé cuenta y empiece a moverse de forma inmediata, sino que se da cuenta un poquito después, entonces él sale y el vehículo de atrás no sale de manera inmediata, sino que se espera, como que se tiene que esperar un poquito y luego arranca y el otro igual. Entonces, si uno mide al primer vehículo, al segundo y al tercero, vamos a ver que la separación que hay entre ellos es más alta y luego esa separación empieza a disminuir porque llegará a partir de un vehículo N, en donde ya de aquí en adelante ya todos los vehículos han arrancado y cuando logran pasar por este punto ya ahora sí todos van como de forma continua, pero los primeros tienen un retraso. Ese retraso aquí está medido con estos valores T1, T2, T3, etcétera, hasta cierta cantidad de vehículos. Normalmente uno deja pasar los 3 o 4 primeros y ya de ahí en adelante se supone que ya todos los vehículos que continúan ya se van pasando uno detrás del otro. Bueno, esos son como tiempos perdidos. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer las mediciones para eliminar estos vehículos y medir solo a partir de aquí. Digamos, en este caso están diciendo que a partir del vehículo número 6. Normalmente a partir ya del cuarto, quinto vehículo ya es suficiente y ya todos... yo me puedo medir solo estos para hacer un promedio de esa separación entre vehículo y vehículo, lo que hemos llamado H, y calcular este valor de H promedio. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa con intersecciones con semáforo? Que este inverso de H, que le llamamos flujo de saturación, correspondería a este valor, al flujo de saturación S sub 0. Ese sería un valor de flujo de saturación ideal. En el caso de Costa Rica, ese valor del flujo de saturación ideal se ha establecido, según las mediciones que se han hecho, en 2.000 vehículos por hora por carril. Ese flujo de saturación es ideal bajo condiciones ideales de ancho de carriles, de que no tener pendientes, de que solo haya vehículos livianos, etc. Pero en una intersección real vamos a tener distinta cantidad de carriles para un determinado movimiento, que sería N. Vamos a tener distintos anchos en la vía, carriles de distinto ancho, entonces hay un factor de ajuste por esa condición geométrica. La composición vehicular no son solo livianos, sino que hay buses, hay camiones, entonces hay un factor de ajuste también por esa composición. Hay una
puede ser que la intersección tenga pendiente, entonces hay un factor de ajuste por pendiente que es FG, y una serie de factores de ajuste también dependiendo de las condiciones de las maniobras de giro a la izquierda, giro a la derecha, que tenga ese acceso que estamos utilizando, ya sea que tenga carriles compartidos o carriles exclusivos para el giro a la izquierda, etc. Entonces hay una serie de factores que se ajustan, se aplican para ajustar este flujo de saturación y tener el flujo de saturación real. Ahora sí, decíamos que esa tasa de flujo máxima que permite la intersección ocurre solamente durante el verde. Entonces, la capacidad de un determinado acceso o movimiento va a ser ese flujo de saturación ajustado, que sería este, para el movimiento I o el grupo de carriles I, para el acceso podría ser, multiplicado por el verde, el tiempo de verde que tiene asignado ese grupo de carriles o movimiento con respecto al ciclo total, que es este C, el tiempo total del semáforo, ¿verdad? Que puede ser 1 minuto, 2 minutos, bueno, se mide en segundos, 90, 80, 75, 100, 120 segundos, según sea la intersección. Entonces, ¿qué porcentaje de ese ciclo, tiempo total del semáforo, está asignado a ese movimiento? O sea, ¿qué es el ciclo? El ciclo sería el tiempo que transcurre desde, por ejemplo, que a mí el semáforo me da verde hasta que me vuelve a dar verde otra vez. Es el tiempo total que dura el sistema de semáforos. Ahora siempre medido desde el mismo punto de partida hasta el mismo punto. Ya sea, como decía, desde que me dio verde hasta que me vuelve a dar verde, o desde que dio rojo hasta que vuelve a dar rojo. Da lo mismo. Ese sería el ciclo total que involucra entonces todos los verdes de todos los movimientos, todos los amarillos y bueno, y el tiempo de rojo. Eso es lo que se conoce como ciclo. Entonces, ¿qué porcentaje de ese tiempo total le corresponde a ese movimiento? Y solamente durante esa porción del tiempo es que yo puedo descargar vehículos a una tasa S. Entonces, S por G sobre C me da la capacidad de ese movimiento. Así es como se analizan las intersecciones con semáforo. Las intersecciones con alto y seda. Lo que les decía es que esa tasa de descarga, que depende de lo que aquí llamamos H, en el caso de intersecciones con alto y seda, se conoce como T sub F, que es el intervalo de seguimiento. T sub F es equivalente a H, lo mismo, es el tiempo que hay entre un vehículo y otro vehículo, medido, por ejemplo, desde el bumper delantero del primer vehículo hasta el bumper delantero del segundo vehículo y así sucesivamente, en promedio. Eso es TF. Ese intervalo de seguimiento ocurre solamente cuando en la vía principal hay una brecha o separación entre vehículos que me da un espacio disponible para que yo pase, ¿verdad? Entonces, en el caso de intersecciones con alto, si vamos a suponer que es una intersección, bueno, una intersección en cruz. Y vamos a suponer que aquí tengo los vehículos que están esperando en el alto. Y por acá tengo los vehículos de la vía principal. Vamos a suponer que estos vehículos lo que quieren hacer es atravesar. Quieren cruzar la intersección, hacer el movimiento directo. Entonces, yo necesito que entre este vehículo y este vehículo haya una separación suficientemente amplia que me permita a mí pasar. Esa separación temporal, en el caso de las intersecciones con alto y seda, se conoce como el intervalo crítico, TC, que es este valor que aparece aquí. Entonces, cuando este intervalo crítico aparezca, estos vehículos van a poder pasar y van a estar separados
uno del otro, cuando estén cruzando, lo que llamamos un intervalo de seguimiento, que es este. Entonces, similar al caso de semáforos, el inverso de este intervalo crítico que está metido aquí me da la capacidad, pero esa capacidad va a ocurrir solo cuando este intervalo crítico TC ocurra. Entonces, utilizando los conceptos de probabilidad y estadística, bueno, sobre todo de probabilidad, y suponiendo una distribución, normalmente se considera como exponencial, se determina cuál es la probabilidad de que en la vía principal exista esta separación temporal entre dos unidades de vehículos que están pasando, según la magnitud del volumen de esa vía principal que está medido aquí. Ese es el volumen que tenemos en la vía principal de todos los vehículos que tienen prioridad de paso sobre estos de acá, y que le impiden a estos vehículos hacer el paso. Sus volúmenes están aquí sumados, que son esos que se llaman como también volumen crítico. Entonces, según la magnitud de ese volumen, que se supone que además llega a la intersección de forma aleatoria, se determina cuál es la probabilidad de que ocurra este intervalo TC. Esa probabilidad la determina esta ecuación. Esta ecuación me da la probabilidad de que en este volumen aleatorio, en este flujo aleatorio, yo tenga un intervalo que sea mayor o igual a TC. Está aquí metido. Y de esta manera se multiplica esa probabilidad por, bueno, en realidad aquí está metida también este volumen aquí. Toda esta probabilidad me da entonces la capacidad, más o menos esta ecuación lo que hace es multiplicar esa probabilidad por el inverso de TF. Ven que aquí TF está en el denominador de esta ecuación. Entonces, ahí está metido, más o menos sería el inverso de TF, que sería el flujo de saturación multiplicado por la probabilidad de que la separación entre estos vehículos sea mayor o igual a TC. ¿Okay? Esto transformado en ecuación es eso, esa expresión de ahí. Y eso es lo que me da la capacidad de un determinado movimiento en una intersección con arco y seda. Los intervalos de seguimiento y los intervalos críticos de movimientos de giro a la derecha, giro a la izquierda o movimientos directos, o giro a la izquierda desde la vía principal, tienen valores distintos. Esos valores también se han medido para el caso del país y existen unos valores que son recomendados por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito para hacer análisis de intersecciones con alto y seda. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Vamos entonces a continuar. Una vez que yo tengo calculadas las capacidades, en el caso de las intersecciones, una vez que tengo la capacidad, que hay que hacer algunos ajustes adicionales a lo que hemos visto hasta ahora, se calcula la relación que hay entre el flujo de un determinado movimiento y su capacidad. O sea, se hace una relación de V o del flujo sobre la capacidad de la vía.
Entonces, teniendo la capacidad, decíamos, calculo la relación del el flujo de la intersección y su capacidad. Aquí normalmente se define con la letra V, pero es flujo, ¿verdad? Pareciera que es volumen, y se le llama, a esta relación se le llama V sobre C, o relación de volumen sobre capacidad, pero estrictamente eso es incorrecto. Pues no debería ser V, sino que debería ser Q, ¿verdad? Que es flujo, la relación entre el flujo real y la capacidad. Pero bueno, así es como se denota en los métodos de análisis. Entonces, se calcula esta relación de V sobre C y según el valor de esa relación se determina cuáles son las demoras. Hay unas fórmulas para calcular los tiempos perdidos por esa maniobra en la intersección y según este nivel de demoras se determinan los niveles de servicio. En inglés, LOS, de Level of Service. Y entonces tenemos estas tablas. En este caso, esta es para intersecciones con semáforo. Esta tabla de acá. Vamos a ver. Ajá. Y esta de acá es para intersecciones con alto y seda. Entonces, según el nivel de demora, establecemos el nivel de servicio de la intersección. A diferencia de flujo continuo, donde el flujo continuo, como vimos, el nivel de servicio se define según la densidad de la vía. Mientras que intersecciones depende de las demoras. Aquí está el de alto y seda, intersecciones con semáforo. Hay una metodología especial desarrollada para el caso de rotondas de Costa Rica, que desarrolló un ingeniero que fue profesor por muchos años de la escuela de este curso, el ingeniero Mario Durán Ortiz, quien él, a través de investigaciones también con varias tesis en la universidad y una investigación propia, desarrolló una metodología donde se adapta a la metodología de análisis de intersecciones con alto y seda, pero al caso particular de rotondas, pero funciona de la misma manera que lo hemos visto aquí. Cuando ustedes estudien, si es que llegan a estudiar ese método de rotondas en el curso de diseño vial 2, si optan por ese curso optativo de la escuela, van a ver que en rotondas también se utilizan los mismos conceptos. Se utiliza el intervalo crítico que requiere cierta maniobra para ingresar a la rotonda, dependiendo de cuál es el carril que yo estoy usando, el carril derecho, el central o el izquierdo del acceso de una rotonda. Tengo distintos valores de intervalo crítico, valores de intervalos de seguimiento, una fórmula parecida a esta, distinta, pero parecida, que utiliza intervalo crítico, intervalo de seguimiento y también este volumen crítico, que es el que me impide a mí ingresar a la intersección. Una fórmula me hace el cálculo de la capacidad. Una vez que tengo capacidad, calculo V sobre C y hay unas fórmulas que me permiten determinar las demoras. Y en función de esas demoras, el nivel de servicio del acceso o del movimiento en la rotonda. Entonces, utiliza un procedimiento similar al que hemos aquí esbozado de forma muy rápida. Ok. Bueno, eso serían los conceptos en general y más importantes de los análisis de flujo vehicular. Esto se aplica, como les decía, a metodologías ya de forma especial para distintos tipos de carreteras. El método que se utiliza en Costa Rica es el del Manual de Capacidad de Carreteras de Estados Unidos, el HCM o Highway Capacity Manual. Entonces, por ejemplo, aquí vemos este capítulo, que es el capítulo, voy a mostrárselos así muy rápidamente, luego vamos a entrar en mayores detalles con un par de métodos. Vamos a ver si esto lo abre. Este es el capítulo 16 del Manual de Capacidad. Este corresponde a las intersecciones con semáforo. Entonces, fíjense que la metodología para intersecciones con semáforos
viene en este diagrama. Hay unos datos de entrada que tienen que ver con la geometría, el tráfico y los tiempos de los semáforos. Luego hay dos brazos de análisis. El que hace la determinación o ajuste de los flujos de saturación, según la ecuación que vimos hace un ratito. Y por otro lado, el ajustar los flujos según el uso de carriles y de maniobras. Utilizando estas dos cosas, el flujo de saturación y los tiempos del semáforo, calculamos la capacidad. Ve que la capacidad, recuerden que era lo que vimos hace un ratito, era ese flujo de saturación ajustado multiplicado por la relación G sobre C, o el verde sobre el ciclo. Una vez que tengo la capacidad, calculo la relación de V sobre C y con eso voy a calcular las demoras y con las demoras calculo los niveles de servicio. Ese es el proceso de análisis, utiliza los conceptos que vimos. Esta es la tabla de niveles de servicio que vimos hace un rato, que es el criterio del nivel de servicio según las demoras. Y voy a ir así como rápidamente por aquí para que vean ustedes. Bueno, esto es una explicación de cómo se hacen grupos de carril. En el caso de intersecciones con semáforo, voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea. El flujo de diseño, vean que es el volumen medido entre el factor de hora pico, esto para convertir ese volumen a flujo, ¿verdad? Según vimos. Y ya ustedes saben cómo calcular el factor de hora pico, ¿verdad? Que era el volumen de una hora entre 4 veces el volumen de los 15 minutos máximos. Entonces, aquí se ajusta ese volumen con el factor de hora pico para tenerlo como flujo. Esta es la ecuación que vimos hace un rato, donde tengo un flujo de saturación base teórico, que en el caso de Costa Rica son 2.000 vehículos equivalentes, 2.000 vehículos por hora por carril, que se ajusta de acuerdo a todos estos factores. El cálculo de esos factores vienen en esta tabla. Entonces, aquí viene el factor de ajuste por el ancho de carril, por la cantidad de vehículos pesados, la pendiente, la cantidad de maniobras de estacionamiento que haya al lado de la carretera en el acceso del semáforo, la cantidad de flujo de buses que haya presente también en el acceso a la intersección y que bloquean la intersección por la interferencia de los buses. El tipo de área que estoy analizando, si es en el centro de una ciudad, que sería que se usa este factor de 0.9, o si es una intersección aislada fuera de la ciudad, se usa un valor de 1. Estos factores tienen que ver con cómo están las maniobras de giro a la derecha o giro a la izquierda, si tienen fases exclusivas o carriles exclusivos o son compartidos, etc. Y también la interferencia que producen los peatones, ¿verdad? Si hay flujos de peatones cruzando en la intersección, entonces se aplica una serie de ajustes. Todos estos factores de ajuste se aplican acá junto con la cantidad de carriles para cierto movimiento y eso me da el flujo de saturación ya final de una determinada maniobra. Bueno, aquí seguimos con los factores. Una vez que tengo la capacidad o ese flujo de saturación, se multiplica por la relación de G sobre C, ¿verdad? El verde sobre el ciclo. ¿Qué porcentaje del verde le corresponde a ese movimiento? Eso me da la capacidad. Luego se calcula la relación de V sobre C, volumen a capacidad. Y según esa relación de V sobre C, vamos a ver aquí más adelante. Aquí vienen unas explicaciones con mayor detalle. Se calculan las demoras. Hay distintos valores de demora, de 1, de 2, de 3. Me da la demora total y una vez que tengo esa demora me voy a la tablita que vimos al inicio para calcular los niveles de servicio. Bueno, eso es un vistazo rápido al método de semáforos que no lo vamos a desarrollar en detalle en este curso. Eso se ve en el curso de Vial 2. Luego, el capítulo 17 es el que corresponde a las intersecciones reguladas con señales de alto y seda. ¿Okay? Entonces,
Este sí lo vamos a ver, no hoy, pero lo vamos a ver luego y lo vamos a ver con mayor detalle. Pero vamos a ver que, bueno, este es el... Vamos a hacerse un poquito más pequeño para que se note el diagrama de análisis. El procedimiento, al igual que el anterior, parte de datos de la geometría de la intersección, cantidad de carriles, anchos, pendientes, etc. ¿Sí? Los volúmenes medidos en la intersección y también el porcentaje de pesados, cómo están compuestos. Esos son los datos de entrada. También hacemos el análisis primero por dos caminos. Por un lado, calculamos las tasas de flujo y cuáles son los volúmenes que llamamos críticos, es decir, aquellos volúmenes de la vía principal o de los movimientos que tienen prioridad de paso y que me impiden a mí realizar mi maniobra de cruce de la intersección, ya sea giro a la derecha, giro a la izquierda o movimiento directo. Se calculan esos volúmenes críticos. Y por otro lado, se determinan cuáles son los intervalos críticos, el TC, es decir, ese espacio libre que yo ocupo para poder cruzar, y los intervalos de seguimiento, es decir, el TF. O sea, una vez que ya yo logro cruzar, si logramos cruzar varios, ¿cuál va a ser la separación entre un vehículo y el otro que me define esa tasa de flujo, de descarga? Con esos valores se calcula la capacidad potencial que tiene un movimiento. Vamos a ver que luego hay unos ajustes que hay que aplicar porque, como dijimos, la capacidad de las intersecciones con alto y seda suponen que los flujos a la intersección son flujos aleatorios y por eso es que utiliza una fórmula de probabilidad, suponiendo que los flujos llegan de forma aleatoria. ¿Cuál es la probabilidad de que en un flujo aleatorio haya una separación de un valor mayor o igual a TC, el intervalo crítico? Pero resulta que en algunas ocasiones esos flujos no son aleatorios por la misma dinámica de operación de la intersección. Entonces, a esa capacidad se le hace una serie de ajustes por lo que se llama factores de impedancia. Eso lo vamos a ver con detalle. Una vez que tengo eso, se calcula la relación de V sobre C y me permite calcular las longitudes de cola que hay en la intersección y también las demoras. Y con las demoras entro a la tabla de criterios de nivel de servicio. Ese es el flujo de análisis de entonces de intersecciones con alto y seda. Esta es la tabla que vimos antes para niveles de servicio. Estas imágenes de aquí lo que hacen es numerar todas las distintas maniobras que puede haber en una intersección con alto y seda y definir los criterios de paso. Entonces hay movimientos del rango 1, o sea que tienen la máxima prioridad de paso en una intersección. ¿Cuáles son? Si esta es la vía principal, los movimientos directos, ¿verdad? El movimiento 2, el movimiento 5, los giros a la derecha, el 3 y el 6. Así como, en principio, los cruces peatonales, que cruzan en la misma dirección de la vía principal, el 15 y el 16. Esos son las maniobras que tienen prioridad de paso por encima de todos, ¿verdad? Entonces, en principio aquí en el alto, estos peatones tienen prioridad de paso sobre los de la vía secundaria, ¿no? Aunque eso no siempre se respeta. Luego de esos movimientos, los que siguen en prioridad de paso son los giros a la izquierda desde la vía principal, el movimiento 1 y el movimiento 4. Eso tampoco a veces la gente no lo respeta. ¿Ah? Cuando viene un vehículo por aquí y un vehículo por aquí, el despistado que viene por acá, por esta vía, va a girar a la izquierda y no sabe a veces que él tiene que esperarse a que este pase primero. Luego vienen los del movimiento 3. Bueno, tengo estos giros, el 1 y el 4, y también estos cruces peatonales, ¿no? En principio también tienen un orden de prioridad, los cruces peatonales muy alto. En Costa Rica ya sobre todo el 13 y el 14, que son cruces peatonales atravesando la vía principal, ya deja de respetarse un poco.
por no decir bastante. Y claro, los giros a la derecha desde la vía secundaria también podrían darse simultáneamente con los giros a la izquierda de la vía principal. Entonces están en el mismo nivel de prioridad de paso. Luego los movimientos 3 de prioridad 3 son los movimientos directos, el 8 y el 11. Y de último, los giros a la izquierda, el 7 y el 10. Esos son los que tienen la última prioridad de paso. De nuevo, muchas veces esto no se sabe. Entonces estamos en una intersección con un vehículo haciendo alto aquí y otro acá. Este de acá, el 8, va a seguir directo y el que está acá va a hacer un giro a la izquierda, un movimiento 10. Bueno, pues en principio el movimiento 8 tiene prioridad de paso. Entonces, si están los dos, si este va a seguir directo y este va a girar a la izquierda, el que va a girar a la izquierda se tiene que esperar. Bueno, así en teoría, el método supone las prioridades de paso, pero no siempre todo el mundo conoce esas prioridades de paso y no las respeta. Estas tablas lo que me dicen es, según el movimiento que yo voy a realizar, vamos a suponer como ejemplo, vamos a ver el giro a la izquierda desde una vía secundaria. Este es el movimiento 15, este que aparece aquí. A ver. No, ¿cómo lo numeran aquí? Ah, no, el 9. Estaba viendo mal. Este que es el movimiento 9. El giro a la derecha desde la vía secundaria. ¿Okay? Esta tablita, para ese movimiento, me dice cuáles son los flujos que me impiden a mí el paso. O sea, los que forman parte del volumen crítico. Entonces, si yo voy a girar a la derecha, el movimiento 2 es parte del volumen crítico. Fíjense que el movimiento 3, en principio, físicamente no me impide a mí el paso. Porque él puede girar a la derecha y yo puedo salir. Pero muchas veces el que va a girar a la derecha no pone la señal, la luz intermitente de giro a la derecha. O a veces sí la ponen, pero uno no está muy seguro si realmente va a girar a la derecha o va a seguir directo. Entonces, aunque físicamente ese movimiento no me impide el paso, como yo no sé si realmente va a girar o no, entonces se toma en consideración que parte de ese volumen, aquí en principio se utiliza la mitad, forma parte de el volumen crítico. También del movimiento 2, vea que no se toma necesariamente todo el volumen porque la vía puede tener varios carriles y si tiene varios carriles, el que realmente me impide a mí el paso es nada más el que va, el carril más externo, el carril de la derecha. Entonces ese volumen se divide entre la cantidad de carriles total y solamente esa proporción se considera como volumen crítico. La V2 entre N, la mitad de V3 y luego, en principio, si se respetara la prioridad de paso de los peatones, debería considerarse el volumen 15 completo y inclusive el volumen 14. Claro, en nuestro país, a lo mejor el volumen 15 sí, pero el 14 difícilmente la gente lo respeta. Entonces, nosotros tendríamos que adaptar esto y sumar realmente nada más los que sí son respetados y los que no, pues no se suman, porque hasta que tengamos una cultura vial mayor. Eso es lo que me da para cada caso, en cada maniobra, son los volúmenes críticos. Recordemos, la capacidad de intersecciones con alto y seda depende de 3 parámetros. El intervalo crítico, el intervalo de seguimiento y el volumen crítico, el volumen que me impide a mí el paso. Bueno, con estas tablas yo puedo calcular esos volúmenes críticos para finalmente irme a la fórmula que habíamos visto hace un rato, que es esta, que me da la capacidad potencial del movimiento, ¿ah? En función del intervalo de seguimiento, el intervalo crítico y el volumen crítico. Luego, como les decía, hay que aplicar una serie de ajustes, que es lo que viene aquí en estas fórmulas, como factores de impedancia, debido a que los volúmenes no en todos los casos son parte del volumen crítico,
no en todos los casos es realmente un volumen aleatorio, un flujo aleatorio, sino que hay formación de colas y eso hace que haya que ajustarlo. Y bueno, ya de aquí en adelante, bueno, todo esto son factores de ajuste por condiciones de impedancia. Quiero avanzar un poquito porque aquí también se toma, digamos, los ajustes que hacen que los vehículos no lleguen de forma aleatoria, ya sea por formación de colas o porque hay intersecciones con semáforos cercas. Entonces, es una serie de ajustes que vienen aquí. Todo eso. Esos son casos especiales. Y bueno, ya por acá viene el cálculo de colas. Esta es la cola del percentil 95. Y acá. Y luego el cálculo de las demoras depende de la relación de V sobre C, como lo ven ustedes acá. Este término V sobre C. Aquí está en forma gráfica esas demoras en las intersecciones. Vean que se parecen mucho las curvas de niveles de servicio que nosotros utilizamos para los conceptos de demanda, ¿verdad? De demanda y oferta. Estas son curvas de oferta, ¿verdad? Curvas de demora, que me dan la relación entre el flujo y el tiempo perdido en este caso. Ok, estas son las demoras y con esas demoras yo me puedo ir a la tabla de niveles de servicio que aparece aquí al inicio. Okay. Eso de forma así, de nuevo, un repaso muy rápido, el análisis de intersecciones con alto y seda. Luego tenemos el capítulo como el 23, me parece que es el capítulo de autopistas. Déjenme verificar si es ese. No me lo sé por número. Exactamente, sí era. El capítulo 23 es el de análisis de capacidad y niveles de servicio para segmentos básicos de autopistas. La metodología de análisis también se resume en este diagrama de proceso, donde tenemos, como siempre, unos datos de entrada que son datos geométricos de la carretera, cantidad de carriles, anchos de carriles, espaldones, etc. Pendientes, el flujo de los volúmenes, composición según porcentaje de pesados, buses, etc. El método aquí también se ramifica primero en dos partes. Uno que es el análisis de la velocidad y el otro que es el análisis de el flujo. Una vez que tengo la velocidad y el flujo, determino la densidad y entro a las curvas de densidad para obtener el nivel de servicio. Eso básicamente, digamos, es el proceso. Eso es muy sencillo. Los niveles de servicio, fíjense que aquí están definidos en función de la densidad. Aquí vienen de forma más detallada para distintas curvas de velocidad máxima, de 120, de 110, 100 y 90, pero básicamente cada nivel de servicio depende de, sobre todo, de la densidad, que es la primera línea. ¿Okay? Estas son las curvas que habíamos visto antes, las curvas de flujo, velocidad. Esta es la ecuación que me permite estimar cuál es la velocidad, que depende de la velocidad flujo libre, el FFS, el cual, como vimos, se calcula de esta manera, con un valor de velocidad base, podría ser la velocidad de diseño, ¿verdad? Normalmente que debería andar en el orden de 110 o 120 kilómetros por hora como velocidad máxima de operación en una autopista, y los ajustes según anchos de carriles, espaldones, cantidad de carriles y cantidad de intercambios. Entonces, esta tabla te dice cuál es el factor de ajuste por el ancho de carril según el ancho del carril de la carretera. Vean que el valor 1 o 0, o sea que la velocidad no se vea ajustada, es cuando el ancho del carril de la carretera es de 3,6, que es el valor ideal. Si tengo carriles más angostos, entonces la velocidad de circulación disminuye.
Esta es dependiendo del ancho de los espaldones. Entonces, según sea el ancho del espaldón, el teórico de 1,80 m, no hay interferencia en la velocidad de circulación, pero si yo tengo espaldones cada vez más angostos, entonces eso genera como un efecto de encerramiento, de estrechez en el flujo vehicular y hace que los conductores reduzcan la velocidad de circulación. Se disminuye la visibilidad lateral y uno siente que los árboles o cosas que hay al lado de la carretera están más cerca. O, por ejemplo, también la separación que hay en caso de una autopista a la barrera de concreto de en medio. Si está muy cerca, entonces yo la siento muy pegada, entonces yo tiendo a conducir no en el centro del carril, sino que me meto más bien a la línea punteada que separa los carriles, como que trato de alejarme de los bordes. Entonces, conforme esas separaciones son más angostas, entonces la reducción de velocidad es mayor. Bueno, y también depende de la cantidad de carriles de autopista. Es 2, 3 o 4. Aquí hay un factor de ajuste según el número de carriles. Entonces, en una autopista con 5 carriles o más, la velocidad no se ve afectada, pero cuando es de menos carriles por sentido, entonces la velocidad disminuye. Esos factores se ajustan a la velocidad, esta teórica, y la disminuye. Este otro factor es por la cantidad de, la densidad de intercambios que hablamos. Entonces, cuando hay menos de 0,3 intercambios por kilómetro, no se ajusta la velocidad, pero si hay una mayor densidad de intercambios, la velocidad se disminuye. Eso sería una rama del análisis. La otra rama del análisis sería la del flujo. Entonces, recordemos que el flujo, ¿cómo se calcula en términos generales? Como el volumen entre el factor de hora pico, ¿verdad? Que es esta relación, que lo vimos desde la clase anterior. Pero aquí el flujo es por carril, entonces se divide por la cantidad de carriles y además se ajusta según la composición vehicular, según el porcentaje de pesados y también si esa autopista es una autopista donde el volumen que estoy analizando está habituado a pasar por ahí todos los días, entonces este factor es 1, pero en caso de que no sea así, ese factor podría, por el tipo de conductor, podría ser 0,8 a 0,95, que cuando es flujo de personas no habituadas a pasar por ahí. Con eso se calcula el flujo y una vez que yo tengo, bueno, aquí viene cómo se calcula el factor de ajuste por vehículos pesados, que depende de si hay 3 formas de hacerlo. Uno que es esta tabla que es la más básica, más para efectos de planificación, y yo no tengo demasiado detalle, la geometría del tramo de vía que estoy estudiando lo puedo usar así, suponer simplemente que el terreno es plano, si es ondulado o montañoso, y aquí viene un factor de ajuste que me dice a cuántos vehículos livianos equivale cada camión, 1,5, 2, 2,5, etc. O unas tablas más digamos, más completas, que depende de cuál es la pendiente del tramo de carretera y el porcentaje de pesados. Y en qué longitud se sostiene esta pendiente. Entonces eso afecta más o menos a los camiones y eso me genera unos factores de equivalencia. Este es en el caso de pendientes descendentes. ¿Ok? Perdón, esta es de pendientes descendentes. Entonces esos factores me permiten a mí estimar esa conversión y calcular los flujos. Una vez que ya yo tengo el flujo de diseño, ¿se acuerdan cuál era la relación básica de flujo vehicular? Alguno que me diga, tal vez Daniel. ¿Cuál es la relación básica de las 3 variables de flujo vehicular? La de flujo, velocidad y densidad. Profe, no preciso, la verdad no me acuerdo. ¿Qué? Bueno, decía que el flujo Q era igual a K por V, ¿no? Flujo igual a densidad por velocidad. ¿De dónde
la densidad sería igual a el flujo entre la velocidad. Entonces, eso es lo que se calcula aquí. ¿Ah? El flujo de diseño, que es este VP, dividido entre la velocidad, me da la densidad de la carretera. Y con este valor de densidad es que yo me voy a calcular el nivel de servicio de la carretera según las tablas que vimos al inicio, ¿no? Por ejemplo, estas. Esta, o si quiero ser más preciso, esta de acá. Pero me va a dar exactamente lo mismo. Según la densidad y según el tipo de velocidad de entrada de la carretera, la velocidad máxima, aquí tengo valores de densidad que me dicen qué nivel de servicio tiene el auto. Ok, vean que en estos análisis, tanto en los factores de ajuste para la velocidad, hay un factor de ajuste que depende de la cantidad de carriles y también el flujo con el que yo hago el cálculo, el flujo de diseño, depende de la cantidad de carriles. Entonces, la cantidad de carriles me ajusta tanto la velocidad como el flujo, que son los que yo utilizo en esa relación de flujo sobre velocidad que me permite calcular la densidad de la vía. Y esa es la que me va esta relación. Tanto el volumen de diseño como la velocidad están ambos afectados por la cantidad de carriles. Esos son los que me definen la densidad y esa es la que me define el nivel de servicio. Entonces yo puedo hacer un diseño funcional de la cantidad de carriles que ocupa la autopista según el nivel de servicio máximo que yo le permito a la carretera como concepto de diseño. Bueno, eso sería el método de autopistas. Vamos a ver si vemos también uno más, también de forma rápida, para que vean que todos los conceptos teóricos que vimos están aplicados aquí al análisis ya práctico. Vamos a ver, este es de carreteras multicarril. Vamos a ver que la metodología de análisis es la misma. Datos de entrada geométricos, flujos, volúmenes. Se calcula una velocidad. Por acá se calcula el flujo. Se calcula la densidad y se determina el nivel de servicio. Hay una tabla de niveles de servicio muy similares según velocidades máximas de la carretera. Su nivel de servicio depende de la densidad. Es la primera línea. Tenemos las curvas que habíamos visto antes, similares, pero en este caso para carretera multicarril. Fórmulas también para el cálculo de velocidad. Una fórmula muy similar, prácticamente la misma, para el ajuste de la velocidad máxima teórica, según ancho de carriles, según despejes laterales, o sea, anchos de espaldones. En este caso, se involucra también qué tipo de medianera tiene la vía, es decir, ya sea una medianera, una isla central como la de la Florencio del Castillo, en la parte de Tres Ríos, que tiene una zona verde en medio, o si lo que tiene es una barrera de concreto o simplemente pintura. Entonces, depende del tipo de medianera y también la cantidad de puntos de acceso, que en el caso de autopistas es cantidad de intercambios por carril, pero se ajusta la velocidad más o menos de la forma similar. Vienen unas tablitas para esos ajustes. El volumen de diseño se calcula de la misma manera. Como vemos, es volumen de una hora entre el factor de la pico dividido entre la cantidad de carriles y ajuste por pesados y el tipo de vehículos, si están habituados o no a utilizar la vía. Y una vez que tengo eso, aquí igual, para el factor de ajuste por pesados, también tengo tablas que dependen de la pendiente y del porcentaje de pesados. Finalmente se calcula la densidad de la misma manera, flujo entre velocidad, y con esa densidad me voy a las tablas de niveles de servicio. Entonces, vean que es los mismos conceptos.
y también de carreteras de 2 carriles. La diferencia en carreteras de 2 carriles es que ahí sí hay una interferencia de los flujos vehiculares de un sentido de circulación sobre el otro. Y depende también de las oportunidades que yo tenga para hacer adelantamiento a lo largo de la carretera. Pero aparte de ese fenómeno, el resto de conceptos de flujo continuo se sigue aplicando. Es el mismo. Ok, bueno, con esto terminaríamos los conceptos básicos de análisis de flujo vehicular y la próxima vez ya vamos a ver métodos específicos. Voy a ponerme de acuerdo con la otra profesora a ver si qué vio ella, si vio autopistas o vio carreteras de 2 carriles para ver el mismo tema. Veríamos ese método específico con un ejemplo y también veríamos después intersecciones con alto y seda, ya de forma detallada con un ejemplo de cálculo. Y con eso estaríamos terminando la materia de análisis de flujo vehicular y capacidad. Y creo que ya con eso estaríamos prácticamente acabando la materia del curso. Bueno, entonces a los que tienen examen ahora, pues que les vaya muy bien. Pues supongo que ya todos salieron los que tenían examen. Y para los demás, pues que tengan un buen día, que termine muy bien el resto de clases en este semestre y me queda entonces pendiente subirles el archivo de Excel con la tabla de atributos de los arcos para que un compañero de ustedes, uno de los grupos que estaba teniendo problemas, pueda ir verificar algunas cosas, pero lo voy a subir en mediación virtual para que todos lo tengan disponible en caso de que también lo necesiten. Bueno, eso sería por hoy. Profe, una pregunta Dígame. rápida. La parte de que dice que aplique una tarificación, eso se hace simplemente en la asignación de viajes, utilizar el equilibrio óptimo del sistema. Usted hace el equilibrio óptimo del sistema. Con ese usted va a tener entonces cuáles los flujos en el tramo de vía. Y además, al hacerlo con el equilibrio óptimo del sistema, usted va a tener el costo marginal en esos arcos. Usted hizo 2 asignaciones, el equilibrio del usuario y el equilibrio del sistema. Recordemos que la tarificación vial se calcula con la diferencia entre el costo marginal y el costo medio. Entonces, usted tiene las ecuaciones, que son unas BPR. Teniendo el flujo óptimo, la asignación óptima del sistema, con esos flujos usted puede calcular cuánto es la capacidad, cuánto es el costo medio y puede calcular cuánto es el costo marginal. La diferencia de esos dos sería la tarifa. Ok, no sería con la diferencia entre el costo total de cada uno, sino con el costo marginal y el costo medio. Sí, diferencia porque esa es la definición de tarificación vial por congestión. Diferencia entre el costo marginal y el costo medio. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Vamos a ver. Las ecuaciones BPR tienen una función de costo medio que es, si mal no recuerdo, es una cosa así como un alfa por 1 más F sobre C, todo esto elevado a la beta. Algo así, ¿no? Lo que no recuerdo es si el alfa va aquí y aquí va T0. Bueno, no recuerdo exactamente, pero es una fórmula más o menos como esta. Este sería el costo medio. La derivada de esto respecto al flujo, que no sería otra cosa más, si tiene esta forma, más o menos sería esto. 1 más beta por F entre C a la beta menos 1. Ah, perdón, no. Esto hay que multiplicarlo por F. Perdón. No le haga caso a esta ecuación. El costo total sería C por F. O sea que si es esta ecuación sería
F a la beta más 1 entre C a la beta. Ahora sí, el costo marginal sería la derivada de ese costo total entre respecto a F. O sea que sería beta más 1. Esto aquí entre paréntesis. Por F sobre C a la beta. ¿Sí? Entonces, usted hace la asignación óptima del sistema y usted va a tener, para esos arcos, va a tener el flujo óptimo. Con ese flujo óptimo, usted calcula esta capacidad, que es la capacidad, el costo marginal, y calcula el costo medio. La tarifa por congestión es la diferencia entre el costo marginal y el costo medio. De cualquier Cualquier arco. arco, sí. Ujú. Pero en el caso del proyecto solamente se aplica para unos arcos que están ahí marcados en rosado, que son los del centro. Solo Ah, para ok, eso, ok. calcula eso. Ok, entiendo. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, con mucho gusto.